vamos a iniciar el tema del día de hoy, el cual he titulado Reconoce lo que eres. Y bueno, no sé si ustedes hayan tenido la oportunidad de tener algunos viajes al extranjero y pues en algún momento hasta poder visitar la Embajada de México en algunas otras latitudes, en algunos otros países. Bueno, pues yo, gracias a Dios, he tenido la oportunidad de viajar a distintos países y en algunas ocasiones pues tuve la necesidad de llegar a la embajada por alguna situación, ya sea por documentación, por algún problema que pudo haber surgido en el viaje. Y a mí me impresiona mucho la condición de lo que es una embajada, ¿verdad? Y sobre todo por la posición que un embajador tiene. Sin duda, todos esos embajadores de todos los países, pues han sido personas que han sido elegidas con mucho cuidado. Bueno, aquí en México, desgraciadamente, de repente se utiliza mucho el compadrazgo y hasta el nepotismo, pero aún así, pues tienen que elegir a nuestros embajadores muy cuidadosamente. Todos ellos técnicamente pues deben ser entrenados en el arte de la diplomacia, porque tratar de país a país, mis amados, es una situación de mucha delicadeza, ¿verdad? Pueden desencadenar problemas si no actúan correctamente, o pueden tener una actitud correcta y tener la habilidad de representar a su país, tanto por la forma en cómo actúan ellos mismos, como por lo que dicen. Fíjense que a mí me pasó algo bien curioso estando en la ciudad de La Habana, más o menos por ahí del año 2008, 2009. Resulta que nuestro embajador de repente hace una declaración para pues prácticamente el único periódico que existe en Cuba. Y hace una observación de que México abría las puertas de la embajada para todos los cubanos. Así lo dijo textual. Bueno, imagínense nada más qué grave problema ocasionó este hombre, que los cubanos tomaron literal esa declaración y se empezaron a golpear en la Embajada de México, porque obviamente al abrir una embajada para los cubanos de cualquier país, representa el hecho de que ese país estaba acogiéndolos para sacarlos de Cuba, para que pudieran salir de ahí. Una vez un cubano pisa la embajada de otro país en su país, propiamente en Cuba, pues tiene el derecho de pedir asilo político, tiene el derecho de pedir de alguna manera que se le lleve al país que abrió las puertas de su embajada. Al grado tal, imagínense, que metieron un camión de pasajeros y tiraron propiamente un muro y parte de las puertas principales de la embajada, y metieron el camión y se metieron una cantidad increíble de cubanos, mis amados. Fue un problemísima. ¿Por qué? Porque pues obviamente los cubanos tenían que salvaguardar la integridad de no solamente el embajador, sino de todos los miembros de la Embajada de México allá. Y sabemos que la embajada propiamente pues es una parte del país que representa, con todas sus leyes, con todas las condiciones que se generan en el país que representa esa embajada. Luego entonces se hizo un gran problema. De hecho, tuvimos un grave problema, el periódico Granma exactamente. Tuvimos un grave problema, mis amados, con pues el gobierno de Cuba en ese tiempo. Y resulta que, bueno, tuvo que desdecirse este hombre, tuvieron que sacar a todos los cubanos. Fue un lío, pero un gran lío. Entonces, ser un embajador, pues no solamente es un inmenso privilegio, porque verdaderamente que es un privilegio, pero también conlleva mucha delicadeza en ese trabajo. Un embajador, como les digo, es un representante del más alto rango enviado internacionalmente para representar una monarquía o un país. Por ejemplo,
no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ir a la Embajada de Estados Unidos. Si han podido pasar siquiera por enfrente de la embajada ahí sobre Reforma, pues nos damos cuenta de que toda el área está acordonada y técnicamente desde las banquetas del exterior de la embajada ya es mencionado técnicamente como territorio norteamericano. Y así es. De hecho, cuando uno llega a la Embajada de Estados Unidos, no lo atiende ni siquiera la policía de México. Está propiamente servidores públicos de Estados Unidos, desde los policías, o sea, los vigilantes, todas esas personas son enviadas específicamente por su país, porque ahí, en esa área, ya se ejerce las leyes de Estados Unidos. Y así es como funciona esto. Entonces, por ejemplo, un enviado de la monarquía de la Gran Bretaña, de Inglaterra, pues representa propiamente a la reina Isabel II, ¿verdad? Y eso lo hace en el país a donde lo envíen. Un enviado de México representa al presidente de la República. Entonces, fíjense bien, la palabra de Dios nos enseña ahí en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 20, y Pablo está escribiendo y dice que somos embajadores de Cristo. Tú y yo ahora estamos constituidos como embajadores del reino de Dios, de esa no solamente monarquía, sino es una, ¿cómo se llama? Condición de teocracia, ¿verdad? Y nosotros somos sus embajadores. La palabra griega traducida como embajador es la palabra presbeo. Y esta palabra presbeo comparte la misma raíz de presbítero. Esa es la misma raíz etimológica, que es una de las palabras mayormente utilizadas para describir a los líderes de la iglesia de Cristo, ¿no? Y ya sea que estemos en un rol de liderazgo, que estemos reconocidos en la iglesia o no, todos y cada uno de nosotros, sin excepción alguna, somos un embajador de Cristo, que tenemos el extraordinario privilegio y la responsabilidad de representar a Jesús, al mismo Señor Jesucristo, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, en este mundo. Tú y yo tenemos esa gran responsabilidad. Entonces, somos los representantes de Dios en la tierra. Desgraciadamente, ¿verdad? La iglesia tradicional de México, pues hace de una sola persona al único representante de Dios aquí en la tierra en este tiempo. Obviamente, pues ahorita está el Señor al que se le nombra con esa característica de Papa, ¿verdad? Y la iglesia romana, pues hace una alusión de que él es el representante vicario de Dios aquí en la tierra. Pero la palabra de Dios nos enseña todo lo contrario. Nos enseña que tú y yo, así sencillamente tú y yo, aun cuando no tengamos ningún título, ningún reconocimiento oficial por la iglesia local a la que pertenecemos, Dios nos ha dado el título de ser sus embajadores, sus representantes aquí en la tierra. Y te lo voy a decir directamente a ti. A través de ti, Dios hace su llamado para que otros reciban su perdón, para que otros reciban su amor, para que otros reciban su gracia. Y todo Dios lo hace a través de ti. Imagínate qué gran honor, qué gran privilegio es que sepamos, ¿verdad? Y reconozcamos lo que somos en Cristo Jesús. Entonces, levanta tu mano derecha y di, ahora reconozco en el nombre de Jesús que soy embajador de Cristo aquí en la tierra. Amén. Esa es la verdad, esa es la realidad. Dios llama a esas personas a las que tú vas en representación y les hablas de Cristo, ¿verdad? Llama a esas personas a que se conviertan en amigos de Dios y que también como tú llegue el momento en que sean embajadores de Cristo.
Entonces, fíjense bien, como embajadores de la realeza y de la realeza verdadera, pues tenemos que aprender a actuar con diplomacia y con habilidad, porque justamente, nada más y nada menos, estamos representando a nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. ¿Cómo la ven? Por lo tanto, yo le doy gracias a Dios por la vida de la gran mayoría de ustedes que han sido fieles, que han estado aprendiendo cada día más, ¿verdad? De la palabra de Dios, se han involucrado más para actuar correctamente, con diplomacia, con habilidad, con amor, con misericordia, porque somos representantes de Cristo, mis amados. Entonces, vamos a ver cómo tú y yo hemos sido llamados a ser embajadores del mundo entero, simplemente. Vamos a leer el Salmo número 105, del versículo 1 al 11. Y la palabra de Dios nos enseña, dice: alaben a Jehová, invoquen su nombre, den a conocer sus obras en los pueblos. ¿Saben que? Voy a hacer un paréntesis. ¿Saben que las embajadas normalmente su mayor tendencia es a dar a conocer en el país a donde llegue esa embajada, donde está esa embajada, su tendencia y su encargo también primordial no solamente es la diplomacia, sino también de dar a conocer al país que representan. Y de esta manera, pues provocar un turismo que venga al país que representan para hacer una derrama económica. A mí me daba mucho gusto llegar a la embajada de cualquier país que tuve la oportunidad de visitar, porque así daban a conocer pues la obra del pueblo, la artesanía, el arte, propiamente nuestra cultura, ¿verdad? Y hacían exhibiciones, traían gente, llevaban gente de México y hacían grandes exhibiciones allí en los patios de la embajada e invitaban, ¿verdad?, a mucha gente, sobre todo a los representantes de la Secretaría de Turismo del país a donde está la embajada, pues para promover el turismo en México. Y de esa manera, pues se hace una captación de recursos económicos y una derrama económica muy fuerte para la vida de este país. Bueno, pues ahora el Señor nos está llamando para que tú y yo, así como dice el versículo 1, alabemos a Dios, que invoquemos su nombre y que demos a conocer sus obras, sus maravillas, ¿verdad?, en los pueblos. Dice, cántenle salmos, hablen de todas sus maravillas, gloríense en su santo nombre, alégrense el corazón de los que buscan a Jehová, busquen a Jehová y su poder, busquen siempre su rostro, acuérdense de las maravillas que él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Oh, ustedes, descendencia de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos. Él es Jehová nuestro Dios. En toda la tierra están sus juicios. Se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones, la cual concertó con Abraham, y de su juramento a Isaac. La estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno, diciendo, a ti te daré la tierra de Canaán como porción de tu heredad. Mis amados, obviamente ustedes y yo, pues no somos judíos, o por lo menos no sé si pudiéramos establecer una ascendencia judía, ¿verdad? Pero pues nosotros, la verdad, tenemos nuestra cultura, somos mexicanos. Si tenemos ascendencia judía o no, bueno, es otro boleto, pero aún nosotros que no somos judíos técnicamente, pues ahora somos también parte del pueblo de Dios. De esos dos rebaños que el Señor tenía, ha hecho uno solo. Ahora no hay acepción de personas, no hay distingo. Y Dios nos ha llamado a su redil. Ahora somos pertenecientes de la gran familia de Dios. Somos por adopción llamados hijos de Dios. Por lo tanto, ¿verdad? Pues Dios nos ha llamado a vivir la experiencia de lo que vivían los judíos en el Antiguo Testamento. Cuando Cristo llega a la tierra y ofrece su vida en rescate por nosotros, nos da la oportunidad de ser injertados
en la vid, en el olivo, ¿verdad? Y ahora somos parte de ese gran rebaño. Bueno, como embajadores, estamos llamados a ser una bendición para todas las naciones. Jesús nos instó a salir por todo el mundo y a ser discípulos de todas las naciones. Eso lo vemos en la Gran Comisión, ahí en Mateo 28, versículos 19 y 20. Esa es la gran comisión que el Señor nos ha dejado. Que tú y yo prediquemos el Evangelio, que vayamos por todo el mundo, o por lo menos con la gente que tenemos a nuestro alrededor, ¿verdad? Para hacer discípulos a esas personas para la gloria de nuestro Señor. Por lo tanto, el pueblo de Dios somos bendecidos para ser bendición para el mundo entero, para las personas con las que te cruces por algún motivo, razón o circunstancia. Recuerda que para Dios no hay coincidencias, no es que de repente te cruces con alguien y de repente le empieces a hablar del amor de Dios y luego salga esa persona diciendo, oye, qué bien que me hablaste porque no sabes cuánto necesitaba escuchar lo que tú me dices. Y quiero conocer de ese Dios del que tú hablas. Recuerden que para Dios son diosidencias, son cosas que Él anticipó, que preparó de antemano. Y por lo tanto, tú y yo tenemos que ser bendición para muchas personas. Procuremos predicar el Evangelio de Jesucristo, pues a todos aquellos que nos rodean, mis amados. Dice la palabra de Dios ahí en el Salmo 105, versículo 1. Den gracias al Señor, invoquen su nombre, den a conocer sus obras entre las naciones. Bueno, pues algunos de nosotros ni siquiera tenemos que viajar para estar en contacto con muchas naciones. Hoy más que nunca, yo les he pedido que por favor, si a ustedes les es de interés todo lo que producimos en la iglesia local, en el Centro de Formación Cristiana, Aljaba de Dios, pues ustedes nada más reenvíen, ¿verdad? Si les es de interés y realmente creen que pueda bendecir a otras personas, reenvíenlo a sus familiares, a sus amigos, a la gente que ustedes por teléfono puedan hablarle y decirle, oye, mira, tuvimos un estudio y hay estudios que le embonan perfectamente bien a la situación o al perfil de la persona al que le puedan enviar ese estudio. Y posteriormente, pues están incitándolo para que escuche más estudios y esto lo traiga a la bendición de la salvación y vida eterna. Recordemos que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y ustedes se han dado cuenta que en todo tiempo, todas las predicaciones, todas las enseñanzas versan, ¿verdad?, en relación a la palabra de Dios. Por eso leemos la Biblia, para que la fe venga por el oír la Biblia, la palabra bendita de Dios. Entonces, fíjense bien, nosotros ahora, hasta por los medios electrónicos, quiero decirles que para la gloria de Dios, estamos llegando ya a varios países. Muchos de ustedes hacen el favor de reenviar la información, sobre todo ahora por el famoso WhatsApp, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque no cuesta ya el plan que se tiene pagado, lo que paga uno ya le da derecho a uno de tener ilimitado el servicio de mensajería por ese medio. Y gracias a Dios, muchos hermanos que reciben toda esta información por el audio, sobre todo, pues luego lo reenvían y ha sido de mucha bendición. He tenido la oportunidad de que me han hablado personas, hermanos ya en Cristo de otros países. Me dicen, pastor, le agradecemos, me pudo dar fulano de tal su número de teléfono y agradecemos lo que usted está haciendo, por favor no deje de enviarlo, y todo eso. Entonces, en ese sentido, yo les estoy, por favor, pidiendo que hagan lo que les corresponde a ustedes. Nosotros ahora, pues, estamos viendo que ya todas las naciones están representadas en los medios electrónicos. La gran mayoría de las personas tienen la posibilidad de escuchar esto, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hacer lo que el salmista dice en el versículo 5. Recuerden las maravillas que Dios ha realizado por ustedes y con ustedes. ¿Qué maravillas ha hecho Dios por ti y para ti? Yo creo que muchísimas, ¿verdad?
Y bueno, también él continúa, el salmista continúa haciendo exactamente eso. Va recapitulando todas las cosas que Dios ha hecho por el pueblo de Israel. Ahora tú y yo tenemos la gran bendición de recapitular todas las cosas que Dios ha hecho por nosotros, como pueblo adquirido, ¿verdad? Como nación santa. Bueno, yo te quisiera preguntar en este momento, ¿cuáles son algunos de tus recuerdos favoritos? Tómate en este momento un tiempo para recordar. Seguramente que tus tiempos de tus recuerdos favoritos son las bendiciones que Dios ha traído a tu vida, ¿no? Eso es lo que más recordamos, lo bien que Dios ha tratado con nosotros. Y tómate ese tiempo también para darle gracias, atendiendo a lo que enseñamos el día domingo en la predicación. Yo no sé si ya la viste o no, o si estuviste presente, pero quiero decirte que si no, consulta la información que tenemos en ese sentido. Tú y yo tenemos que aprender a encontrar maneras diplomáticas, ahora como embajadores de Cristo, para que todo mundo sepa lo que Él ha hecho por nosotros. Y yo sé que Dios te da la habilidad, yo sé que Dios ya te ha dado el denuedo, la autoridad para predicar su palabra, para confesar, para dar testimonio fiel de que Dios ha hecho grandes cosas en tu vida y que el mundo lo sepa. Ahora sí que todo México se entere y que ahora no solamente México, a través de los medios electrónicos, que todo el mundo se entere, mis amados, qué Dios ha hecho por ti. Amén. Entonces hay que darle gracias a Dios por todos los prodigios, por todas las maravillas, por todo eso asombroso que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Miren, al mirar hacia los días venideros, hacia donde Dios nos permita llegar, que nos ayude siempre a dar a conocer, a llevar las buenas nuevas, a predicar propiamente lo que Dios ha hecho entre todos nosotros, entre las naciones. Ese es el trabajo que ahora nos corresponde, mis amados. Ahora vamos a estudiar la segunda carta a los Corintios del capítulo 5, del versículo 11 al capítulo 6, versículo 2. Aquí se nos enseña cómo Dios nos ha llamado a ser embajadores, pero nos ha dado un mensaje urgente. Ya en estos días es urgente. Imagínense si era urgente en los tiempos de Pablo, en el primer siglo, ¿qué es de urgencia a 20 siglos después, en donde ya está más que próxima la venida de nuestro Señor Jesús? Y por eso tenemos que hablar urgentemente de lo bondadoso que es Dios, de lo maravilloso, de lo que ha hecho Dios por nosotros. Dice la palabra de Dios, 2 Corintios 5, del versículo 11 en adelante. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos. Y espero que también lo sea a sus conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a ustedes, sino les damos ocasión de gloriarse por nosotros, para que tengan con qué responder a los que se glorian en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos, es para Dios. Y si somos cuerdos, es para ustedes. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando en esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres
sus pecados y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Les rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Capítulo 6. Así pues, nosotros, como colaboradores suyos, les exhortamos también a que no reciban en vano la gracia de Dios, porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de la salvación. Gloria sea para el Señor. Bendita su palabra. ¿Se dan cuenta? Voy a recalcar esto nuevamente. Todos somos embajadores de Cristo. Todos. Todos los que hemos venido a los pies de Cristo. Pablo, pues como embajador de Cristo, busca de alguna manera persuadir a todos, ¿verdad?, acerca de la verdad del Evangelio. Procura convencer a los demás de la verdad del Evangelio. Y esta es una gran responsabilidad y es urgente. Tú y yo lo tenemos que tomar exageradamente en serio, mis amados. Dice el versículo 11 de 2 Corintios 5, no es cosa para tomarse a la ligera saber que todos estaremos en el estrado del juicio en un día. Algún día vamos a estar delante de la presencia de Dios. Y es por eso que trabajamos con urgencia con todos los que nos reunimos para prepararlos para comparecer ante Dios. Ustedes y yo nos hemos estado preparando constantemente para el día en que el Señor nos llame, ¿verdad?, lleguemos a comparecer delante de Él. Él te va a preguntar: ¿por qué te tengo que dejar entrar a mi reino? ¿Tú quieres entrar a mi reino? ¿Qué le vas a contestar? Sí, sí quiero entrar, ¿verdad? Por eso atendí a la palabra de Dios, por eso tuve esa relación contigo. Sí quiero entrar. Ahora, ¿por qué te tengo que dejar entrar? ¿Qué vas a comparecer? ¿Qué vas a decir delante de Dios? ¿Por qué te tiene que dejar entrar a su reino? La respuesta, mis amados hermanos, es porque confié en Jesucristo, porque deposité mi fe y mi confianza en Cristo, y Él es fiel para cumplir su promesa. Él me ha dado el derecho de la salvación para poder entrar a tu reino. ¿Y qué crees que va a hacer Dios en ese momento? Bienvenido, hijo mío. Amén. Esa es la realidad. Entonces, Dios hace su llamado a través de cada uno de nosotros, de ti, de mí, de todos los que estamos aquí. La verdad, mis amados hermanos, Dios podría hacer su llamado directo a través de ángeles. ¿Ustedes no creen que Dios tenga el poder de agarrar y mandar a sus ángeles, a todas sus legiones de ángeles, a predicar su evangelio? Lo puede hacer. Y de hecho no le costaría más de lo que le cuesta con nosotros, ¿verdad? Le costaría nada, simplemente una orden y se acabó. Los ángeles no tienen libre albedrío. Es algo curioso, ¿verdad? Los ángeles simplemente obedecen y punto. Nosotros tenemos un libre albedrío, por eso batallamos muchas veces. Entonces, en ese sentido, mis amados hermanos, la gloria sea para Dios. En ese sentido, Dios podría hacer ese llamado para todos los que no conocen de Dios a través de sus ángeles. Pero Dios, fíjense bien, en lugar de utilizar a sus ángeles, ha elegido por su soberanía hacerlo a través de ti, a través de mí, a través de todos nosotros. Es un privilegio, mis amados hermanos, el hecho de que ese Dios todopoderoso, creador de los cielos y la tierra, se haya fijado en ti y en mí para poder ser sus embajadores, sus representantes aquí en la tierra, para encargarnos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Imagínense nada más, véanlo ahí en el versículo 19 de 2 Corintios 5. Por lo tanto, Pablo escribe: en nombre de Cristo, les rogamos que se reconcilien con Dios. Es lo que tenemos que decirle a la gente. Reconcíliate con Dios. Deja a un lado tu orgullo, deja a un lado tu prepotencia, deja a un lado tu vanagloria.
Reconcíliate primero con Dios. Vas a ver la gloria de Dios cuando tú te postres delante de sus pies, cuando tú vengas en una actitud de humildad para reconciliarte con Dios, por fe en Cristo Jesús. Entonces, en palabras de la traducción del mensaje, dice, hazte amigo de Dios. Él ya es amigo tuyo. Él ya hizo todo lo que necesitaba para que solamente tú depositaras tu fe en Él y hacerte amigo de Dios. Yo lo he explicado de esta manera. Imagínense que para llegar a Dios hay 100 pasos. Eso es lo que nos separa de la presencia de Dios. 100 pasos. Quiero decirles que el amor de Dios, la misericordia de Dios ha sido tan grande que Él ha dado 99 pasos en todo momento hacia nosotros. Y solamente nos pide que demos un paso para estrechar esa relación, para sellar esa amistad. Ese paso se llama fe. Depositar nuestra fe en Cristo. Y es lo que nosotros tenemos que llevarle a las personas que no conocen de esto, o que medio quieren conocer, o medio pretenden conocer. ¿Y cuál es el motivo para hacer esto? Para que tú le lleves la palabra de Dios a tu vecino, a tus familiares, a tus hijos, a la gente cercana a ti en el trabajo. ¿Cuál es el motivo de hacer todo eso? De pedirle que por favor, de rogarle que se reconcilie con Dios, porque tú ves su condición, tú ves que está agarrado del chongo con el marido, con la esposa, con los amigos, con gente que está ahí. Siempre es un lío esa persona. Y hay cosas que necesita reconciliar. Y tú le dices, por favor, te ruego, mira, reconcíliate primero con Dios y Él va a traer paz a tu vida, va a organizar tu matrimonio, va a organizar toda tu condición. ¿Saben cuál es el motivo? El amor. Simplemente. Dice el versículo 14 de la segunda carta de Corintios, capítulo 5, que el amor de Cristo nos obliga, nos constriñe, nos obliga. Su amor, mis amados, tiene la primera y la última palabra en todo lo que hacemos. Tú y yo estamos llamados a vivir una vida de amor. Primero, obvio, el amor por Jesús, el amor por Dios mismo, ¿verdad? ¿Por qué ese amor? Porque Él fue quien murió por nosotros para que ya no vivamos por nosotros mismos, sino que ahora vivamos por Él. Por eso Pablo decía en otra parte de la Escritura, para mí vivir es Cristo. Gálatas 2:20, ahora ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y todo lo que vivo, lo vivo por la fe del Hijo del Hijo de Dios. Y así es como ahora tú y yo vivimos, ¿verdad? Ya no vivimos nosotros por nosotros mismos. Ahora Cristo vive en nosotros. Gloria sea al Señor. Y segundo, pues así como los dos mandamientos que el Señor Jesús recalca, pero bien completito, cuando dice, ¿cuál es el mayor de los mandamientos? ¿No? Pues amarás a Dios por sobre todas las cosas. Pero te doy el segundo, no menos importante que este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces el segundo llamado por el amor es hacia los demás, porque estamos convencidos de que Jesús no solamente murió por nosotros, porque seríamos vanagloriosos en ese sentido. Si tú y yo solamente creemos que Jesucristo murió por ti o por mí para salvarnos, gloria a Dios, qué bueno, pero no es así. Cristo murió por todos, murió también por esas personas que aún no le conocen. Cristo murió por todo el mundo, mis amados hermanos, para que todo el mundo viniera a la reconciliación con Dios. ¿Y cuál es el mensaje que tenemos que dar? Fíjense, ¿cuál fue el motivo? El amor. Ahora, ¿cuál es el mensaje que tenemos que dar? El amor. El mensaje simplemente es que Dios te ama. Así le tienes que decir a las personas que Dios permita que se crucen en tu camino y que empieces a hablar por algún motivo de las circunstancias que viven, de las condiciones en las que están, y que les puedas decir el mensaje de la verdad. Dios te ama. Estás pasando por tribulación, por angustia, por necesidad.
quiero decirte que Dios te ama, que Dios puede traer a tu vida lo mejor y lo quiere hacer. Y también quiero decirte que Dios te da la bienvenida con los brazos abiertos para que te reconcilies con Él. Y justamente tú le puedes decir el mensaje, porque Jesús murió por ti. Y por eso Dios abre sus brazos para que tú vengas a la reconciliación con Él. Ahora puedes ser amigo de Dios. Puedes acercarte a Él con valentía y con confianza tantas veces como te sea necesario. Cuantas veces necesitas acercarte a Dios, lo puedes hacer con valentía, con confianza. Dice la palabra de Dios, lo que leímos en Efesios 3:12. Ahora tenemos acceso con seguridad y confianza hasta el trono de la gracia, pero siendo amigos de Dios, viniendo a los pies de Cristo por fe, declarándolo como nuestro Señor y Salvador. Eso es lo que le tenemos que decir como el mensaje de amor que Dios quiere que tú y yo prediquemos. Todo lo que consiste en el mensaje, todo en lo que consiste el mensaje es en la reconciliación. La reconciliación, obvio que consiste en la amistad restaurada dentro de una relación de amor. Lo tenemos que ver en su punto correcto, con Dios y con los demás. ¿Cuántos de nosotros hemos llegado al punto primero, obvio, de reconciliarnos con Dios primeramente, de saber que Dios nos ama, y después empezamos a reconciliarnos con los demás? Empezamos a hacer las paces, pedimos perdón porque entendemos esa realidad, que hemos ofendido y que en nuestra soberbia, en nuestra mala manera de vivir, pues simplemente decíamos, bueno, pues si lo ofendí, si quiere que me perdone, si no, ahí muere. Pero ahora en Cristo, como ya no es nuestro ego, nuestro yo el que impera, sino que ahora es Cristo el que mora en nuestras vidas a través de su Espíritu Santo y nos redarguye, nos lleva a pedir perdón, pero un perdón genuino. Primero nos hace sentir el dolor que pudimos haber provocado por haber tomado una acción equivocada, por haber ofendido, por haber lastimado. Y eso nos lleva después a verbalizar y decir, ¿sabes qué? Por favor, perdóname. Ahora siento lo que tal vez te hice sentir. Y te quiero pedir perdón de corazón. O en su defecto, tú otorgas ahora el perdón. Cuando alguien antes de venir a Cristo te había dicho, por favor, perdóname, sé que fallé, sé que te lastimé, sé que te ofendí, y tú, en tu vanagloria, en tu soberbia, en tu egoísmo, dices, ya que te perdone Dios, yo no tengo nada que perdonarte, pero tenías un rencor, una ira, una condición en contra de esa persona que la tenías atada. Hoy, en el nombre de Jesús, cuando entiendes el amor de Dios, la reconciliación con Dios, pues ahora genuinamente otorgas el perdón. Aún ya sin que siquiera te pidan perdón. Recuerden que nosotros, tú y yo, ya tenemos un estilo de vida perdonador. Ya hemos decidido perdonar, aun cuando ni siquiera nos pidan perdón. Porque esa es la libertad que tenemos ahora. Tú y yo tenemos la libertad de soltar todo eso que nos había envenenado por cuánto tiempo, no lo sé. Y que ahora tenemos la libertad de decir, ya no necesito seguir manteniendo ese rencor, esa ira, ese coraje. Ahora en el nombre de Jesús perdono a esta persona porque entiendo que Dios me perdonó para reconciliarme con Él. Y ahora quiero reconciliarme con la gente. Amén. Así es como funciona todo esto en Cristo. Es un gran privilegio, mis amados hermanos. Es un gran gozo ver a la gente reconciliada con Dios y reconciliarse entre sí. Yo he tenido la gran bendición y la gran oportunidad de ver cómo familias enteras se vuelven a unir después de haber sido fracturadas por la envidia, por los chismes, por el dinero, por la herencia, por tantas cosas. Y que tenemos la oportunidad de empezar a platicar con la gente y llevamos la palabra de la reconciliación y Dios hace la obra y de repente vemos a esas familias otra vez unidas, reconciliadas entre sí en el nombre de Jesús.
especialmente en los matrimonios, en las familias y hasta en algún otro tipo de relaciones rotas, de amistad, de compañerismo. Y lo vemos así. Pues ello simplemente es posible por medio de la muerte y la resurrección de Cristo. Dice el versículo 21, al que no cometió pecado alguno, o sea, Jesucristo, por nosotros Dios lo trató como el gran pecador, el mayor pecador de todos, para que en él, en Cristo, recibiéramos ahora la justicia de Dios. Fíjense lo que sucedió. Fue un intercambio de vidas. Dios verdaderamente ejerció su justicia. Reclamó el costo del pecado, pero lo descargó en Cristo. Y a nosotros nos dio la reconciliación. Perdonó nuestros pecados porque ya había cobrado la factura en Cristo. Y ahora ustedes y yo venimos a la justicia de Dios. ¿Se dan cuenta? Pablo escribe que Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo. Miren, algunas personas han hecho hasta caricatura de la enseñanza del Nuevo Testamento. Y muchas ocasiones tristemente sugieren que Dios es bárbaro e injusto porque castigó a Jesús, a la parte inocente, ¿verdad? En lugar de nosotros. Dios nos guarde que la ira de Dios se manifieste en nuestras vidas, mis amados. Lo que realmente está escribiendo Pablo en este pasaje es que Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo con Él. Él mismo, Jesús, fue el sustituto más bien, Dios, ¿verdad? Dios mismo fue sustituto en la persona de su Hijo Jesucristo e hizo posible que fuéramos restaurados a una nueva relación con Él. Y como resultado, pues viene la gran bendición. Este versículo 17 nos los tenemos que aprender de memoria porque es fundamental para que tú y yo vivamos como lo que ahora somos. Y te lo tienes que aprender de memoria. Te animo a que te lo aprendas y que eches mano de esa bendición. Si alguno está en Cristo, de modo que si alguno está en Cristo, ese es el resultado. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todo es hecho nuevo. En la Nueva Traducción Viviente dice, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona. La vida antigua ha pasado. Una nueva vida ha comenzado. En Cristo Jesús es lo que vivimos. ¿Y cuál es el medio, mis amados hermanos? Si primero vimos cuál fue el motivo, cuál es el mensaje, ¿cuál creen que sea el medio? El amor. Nosotros nunca debemos presionar ni hacer manita de puerco a la gente para que se convierta a Cristo. No, por el contrario, mis amados. Tratemos de persuadirlos como Pablo lo hacía, haciendo primero empatía, abriendo la puerta, para que de esa manera la gente quiera escuchar lo que quieres decir. Porque muchas veces nos da la gana de agarrar a bibliazos a medio mundo, ¿verdad? Y queremos que la gente conozca lo que ahora tú sabes. Pero no es así, es en amor. Ese es el medio que nosotros tenemos que utilizar, el amor que Dios ha puesto en nuestra vida para desplegarlo hacia aquellas personas que a lo mejor no te comprenden porque están muertas en sus delitos y pecados, pero que con amor, ¿verdad? Con un acto de empatía, Dios va a abrir la puerta y Dios se va a manifestar a la vida de esas personas. Y simplemente es porque los amas, porque ahora también despliegas el amor de Dios que ha puesto en tu vida para los demás. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, podemos llegar a ese punto de rogarles en nombre de Cristo. Mis amados, el hecho de rogarle a una persona, desgraciadamente, durante mucho tiempo, lo hemos visto como peyorativo, como insultante, como humillante cuando tú le ruegas a alguien. Ustedes me han escuchado constantemente que les digo, les ruego en el nombre de Jesús, les ruego
no es lastimoso para mí, no es insultante para mí el rogarles a ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque ahora tenemos que comprender lo que somos en Cristo. Somos representantes de Él. Y Jesús siempre actúa en amor. Y como sus embajadores, como sus representantes, pues también nosotros representamos ese gran amor. Y por eso ahora nosotros nos bajamos ya de nuestro pedestal, ¿verdad? Nos quitamos todo ese ego, nos quitamos toda esa soberbia y en humildad yo te puedo decir, por favor, te ruego que te reconcilies con Dios, te ruego que dejes de hacer esto, que te está lastimando, que está provocando que lastimes a más personas. Por favor, te lo ruego. La palabra de Dios nos enseña que el que se humille será exaltado, mis amados hermanos. ¿Sabes cuál va a ser tu exaltación? Cuando esa persona que antes te veía orgulloso, ufano, cuando te veía que tú simplemente no dabas pasos sin guarache, ahora le digas, te lo ruego, por favor. Quiero que por favor comprendas lo que yo comprendí. Ven a los pies de Cristo y vas a ver lo que Dios puede hacer por tu vida. Y empieza a decirte, oye, tú rogándome a mí, cuando tú eras un pedante, cuando tú eras un soberbio, cuando tú eras un prepotente, ahora tú me ruegas a mí. Y humildemente puedes bajar tu mirada y decirle, sí, porque sé la necesidad que tú tienes, porque yo también estuve en esa necesidad. Y alguien también me rogó, alguien también tuvo la disposición de llevarme a los pies de Cristo. Y ahora humildemente te digo, te lo ruego. ¿Sabes qué es lo que va a ocasionar en la cabeza de esa persona? Justamente lo que se ocasionó en ti el día que tú decidiste declarar tu fe en Cristo Jesús. Entonces, nosotros también representamos ese amor. Pablo escribe, espero que se den cuenta de lo mucho y lo que profundamente nos importan. Cuando tú le digas a una persona, yo espero, de corazón te lo digo, yo espero que te des cuenta de lo mucho y de lo gran profundamente que me importas. Y por eso hoy, humildemente te ruego que vengas a los pies de Dios, que te reconcilies con Él. Mucha gente suele decir, a la gente no le importa lo mucho lo que sepas, hasta que no sepan lo mucho que te importan. Sabes, cuando tú le haces entender a una persona, a lo mejor ni siquiera por tus palabras, sino por tus actos, lo mucho que te interesa esa persona, lo mucho que le amas, empieza a escuchar lo que tienes que decir. Empieza a voltear a ver lo que le estás enseñando, a lo mejor sin palabras. Y hay que decirle al Señor que nos ayude a ser buenos embajadores de Cristo, que nos levante con poder, con autoridad, que nos dé el denuedo de su palabra, que nos dé la autoridad sobre el enemigo, que nosotros verdaderamente nos levantemos como hijos de Dios, como embajadores de Cristo, que nos ayude a vivir una vida de amor por los demás, que ya no seamos egoístas, mis amados. Yo espero en el Señor que a partir de hoy te decidas. Nuevamente, te lo ruego en el nombre de Jesús. Tienes una cantidad increíble de contactos. Yo tengo alrededor de 480 contactos en mi directorio. Te pido, por favor, que en algún momento, a partir de mañana, date 5 minutos al día para de repente hablarle a alguno de tus contactos. Y primero, haz empatía con esa persona. Pregúntale cómo está, cómo le ha ido, en qué le puedes ayudar, en qué le puedes servir. Y de repente te va a decir, oye, ¿qué onda ahora? ¿Qué te pasó? Me pasó que Cristo ahora vive en mí. Y hoy te quiero compartir de ese gran amor. A lo mejor te van a tirar de a loco la primera vez, porque a lo mejor no están acostumbrados a escucharte de esa manera. Pero hoy quiero decirte que esos 5 minutos que tú inviertas
en el reino de los cielos van a tener una repercusión para vida eterna, en la vida a quien tú le inviertas esos 5 minutos al día. Te lo ruego, por favor. Haz un hábito, que todos los días por lo menos a una persona le hables. Yo tengo la costumbre de empezar desde la A hasta que llego a la Z. Y otra vez vuelvo a repetir. Por eso a muchos de ustedes de repente les hablo cada determinado tiempo. Pero me voy así. Y hoy quiero animarlos a que hagan lo mismo. Son embajadores de Cristo aquí en la tierra, mis amados hermanos. Hay que orar para que el amor de Jesús nos impulse en todo lo que hacemos, en esa acción que les estoy pidiendo el día de hoy. Honestamente, quiero preguntarte algo. ¿Crees que haya personas en tu agenda, en tus contactos, que necesiten del amor de Dios? Yo sé que muchos. Y quiero atreverme a ser escandaloso. Todos necesitamos del amor de Dios. Escandalosamente todos necesitamos del amor de Dios. Todos tus contactos necesitan del amor de Dios. Ora por ellos. Ponlos en las manos de Dios. Levanta su vida en este momento. Y después, date ese tiempo. Quítate de tu comodidad un momento. Quítate de hacer alguna cosa que sea increíblemente importante para ti en ese momento. Pero haz lo que Dios te está mandando a hacer. Y tú vas a ver cómo Dios pone las cosas en un orden tan perfecto, que déjame decirte que no vas a perder nada de tiempo. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Amén. Con esto terminamos el tema del día de hoy, mis amados. Vamos a orar.